Muy buenos días, queridos amigos. Continuando nosotros con nuestras reflexiones en cuanto al pensamiento divino en las palabras humanas, según lo que propone el método gramatical en esta segunda parte. Nosotros vamos a basarnos el día de hoy en 2 Corintios 12, verso 4, cuando dice que Pablo, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Hay un texto en un libro llamado Mensajes Selectos, en el primer tomo, página 23, que dice una definición muy interesante. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. Algunos piensan que a la hora de interpretar una palabra deben dejarse guiar por los métodos griegos de la inducción, deducción y de la estadística. Es decir, ponemos un ejemplo, si la mayoría de las veces un símbolo o una palabra significa algo determinado, debemos inclinarnos por la mayoría, sin tomar en cuenta el sentido que le corresponde en el contexto que se trata o si el contenido de otro pasaje es parecido al tema en el cual se encuentra la palabra investigada. Esto, queridos amigos, que propone el método de la gramática, el método gramatical, es un error, pues ya vimos que diferentes significados se expresan con la misma palabra. Es como decir la palabra rojo. Si tan solo decimos la palabra rojo, hay un rojo pálido, hay un rojo rosado, hay un rojo intenso, hay un rojo bandera, hay distintos tonos de rojo. Así que podemos decir una palabra y entenderla de distinta manera. Aquí en mi país, por ejemplo, tenemos un sinónimo que son de tripartita, la palabra lima. Lima la consideramos como fruta. Lima, la herramienta en la cual quita las asperezas de otro metal. Y Lima también es nuestra capital. Así que cuando alguien nos dice Lima, la gente tiene en su cabeza diferentes significados. O es la fruta, o es la herramienta, o es la capital. Es un ejemplo que queremos mostrar en la cual como una palabra tiene distintos significados en las mentes. Leemos también ese mismo libro que hemos citado anteriormente, lo siguiente: las mentes humanas varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Y es difícil que, por medio del lenguaje, una persona le dé a otra de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento. Es difícil darle exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. Aquí encontramos el peligro que corremos al estudiar la Biblia por palabras. Como nuestra mente es totalmente distinta a la del escritor debido a su cultura, a sus hábitos, a su educación, a su edad, a su régimen, a su estado de salud, nosotros podemos recibir, y de hecho recibiremos, una impresión distinta de la que él tuvo usando la misma palabra. Es por esto que no podemos basarnos y confiar en las palabras, basar una doctrina o llegar a una conclusión a partir de un solo texto. Escuche bien lo que hemos dicho. No podemos llegar a una conclusión a partir de un solo texto. No decimos palabras, decimos texto, párrafo, ideas completas, pues podemos formarnos una idea errada de la verdad de que se trata de transmitir. Debemos entonces analizar las ideas a la luz de otros textos bíblicos. Vuelvo a repetir, vea que yo digo textos y no digo palabras. Las frases, las oraciones, ahí es donde se encuentran las ideas correctas, no en las palabras aisladas. El teólogo malicioso, aquel que practica la teología vulgar del engaño sistemático, burdo o refinado, siempre va a querer romper la idea del texto o de la oración y centrarla en ustedes en una sola palabra, a fin de cambiar el sentido original y el propósito del inspirador. Como pusimos el ejemplo del día de ayer, actúan igual cuando una granja, porque ahora la humanidad está regida como si fueran leyes de una granja, se avienta a los pies o a las patas de las gallinas. El maíz es su alimento para que no miren el cielo y no miren el contexto que les rodea
y solo se preocupen en picotear lo que hay entre sus dedos de sus patitas. Sigamos entendiendo este método. Debemos analizar entonces, como hemos dicho, los textos a la luz de otros textos bíblicos para aproximarnos a la verdad. El método gramatical busca desesperadamente ver la palabra original. Por eso hay gente que les gusta ridiculizar a otros, decirle que tú sabes hebreo, tú sabes griego, tú sabes esto, lo cual cosa. Estas son tonterías. Esa es la estafa más grande, que la persona sincera y que carece de formación desespera y se desalienta. Pero estos temas que estamos presentando sirven para devolver la confianza en que el hombre no necesita de un filtro para conocer la verdad, sino cuando se comunica directamente con la mente de nuestro maestro. El método gramatical busca desesperadamente ver la palabra original, pues que si el escritor usó esa palabra, es porque era inapropiado usar otra. Por lo tanto, asumen ellos, en las palabras hay un mensaje oculto y místico. El método gramatical prohíbe investigar un sinónimo, pues es la palabra original para ellos lo más importante. Un ejemplo de este mal método es la doctrina de la inspiración verbal, que quiere decir que las palabras son inspiradas. También ha hecho que tenga esta equivocado percepción o método el libro del famoso autor que habla acerca del código secreto de la Biblia. Muchos lo habrán leído. Hay quienes creen que la Biblia fue escrita haciendo uso de un código secreto de origen divino, observando el orden en que están dispuestas las palabras originales y entrelazándolas como si fuese una sopa de letras, en diagonal, en vertical, en retroceso, como sea, en una secuencia, en un salto programado, pretende descubrir profecías ocultas. Pero la Biblia declara enfáticamente que el inspirado fue el profeta y no sus palabras, y el profeta mismo habló y escribió usando sus propias palabras. Mañana continuamos con este tema.